Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, Perú. Buenas noches, América. Buenas noches a todo el mundo. Lunes, hoy, 9 de junio del 2025. Y nada, Carlitos, nada. Nada, no hay noticias, pero bueno. Programa número 21. Hoy vamos a hablar de Rusia y su 291, Día Nacional Ruso, que nos está reuniendo para hablar sobre este tema muy interesante. Les presento a mis contertulios, el amigo Henry Zapata y el amigo también Carlito Muñoz Cordero. Adelante, buenas noches, compañeros de Vamos por la Historia. Hola Henry, hola Marco, aquí pues 9 de junio del 2025, ¿no? Siendo las 8:04 de la noche, programa transmisión en vivo, esto no es grabado, estamos sí pues para hablar qué sucedió, por qué importante el 12 de junio, ¿no? Día Nacional de Rusia, ¿no? Aunque este programa podríamos sintetizarlo como una prolongación ya a un tema que hemos trabajado, ¿no? Es un poquito más un apéndice más, ¿no? Así es, junio ya, el clima peruano ya se va acercando a lo que es el invierno, ya viene junio, la fiesta del Interraime, ¿no? ¿Qué dice Henry? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué suena? Henry. Rechazando llamadas acá, que se les ocurre llamar justo a esta hora. Allá. Buenas noches, Carlos, Marco. Un programa más, programa 21 de esta tercera temporada. Saludos a todos nuestros seguidores, a todos los que nos acompañan en esta transmisión, en este en vivo. ¿Quién está fastidiando por acá? Saludos a todos los que nos acompañan en esta noche de lunes 9 de junio, con varias noticias por comentar, ¿no? Ojalá que nos dé el tiempo porque hay harto pan para enmantequillar esta noche. Pero lo que nos reúne es este 12 de junio, Día Nacional de Rusia, ¿no? A propósito de la formación de este Estado en la década del 90, de la descomposición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y que por coincidencia, ¿no? El 12 de junio también se recuerda el día el día contra el maltrato infantil, justo el mismo 12, ¿no? Curiosidades de la ONU. Pero ahí está la fecha, ¿no? Ahí está la fecha para mirarla un poquito. Marco, en la interna comentabas algo que merece un tratamiento especial, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya se había escuchado desde la semana pasada esta noticia que, bueno, a los que nos gusta la historia, a los que nos gusta, pues, o respetamos el tema del patrimonio nacional y el patrimonio histórico, nos afecta bastante, ¿no? Ya el comercio el día domingo, una vez más el día de ayer, haciéndole cherry al comercio, saca este informe que lo titula "Aumenta la presión de la minería legal cerca de la línea de Nazca", pues, ¿no? Y mira, yo pensé que era pues un solo proyecto, ¿no? Hay tranquilamente más de 700 proyectos en espera, ¿no? En espera de dictámenes que sigan reduciendo el área arqueológica de la zona de Nazca, hablo de la cultura Nazca, ¿no? De la línea de Nazca, que comprende pues Ica, ¿no? y parte de Ayacucho. Entonces, esta zona está en peligro totalmente, ¿no? Gracias a estos dictámenes tanto del Departamento de Minería, con el famoso Reinfo, ¿no? Y pues también no hay una respuesta idónea del Ministerio de Cultura, ¿no? Y más bien ha salido una frasecita que acá está el dueño, pero yo la voy a repetir, ¿no? Dice bien claro: estas zonas no son dejadas de lado porque carecen de contenido arqueológico. Entonces me parece muy risible este tema.
acuérdense que de la década de los 80, ya esta zona pues, es declarada, si no mal recuerdo, intangible, ¿no? Son zonas Patrimonio de la humanidad. patrimonio de la humanidad, o sea, no Eso es. fue un logro de María Reyes. Ajá, así fue labor de María Reich, ¿no? Como dice bien claramente Carlitos, la famosa dama de Nazca, y todo ese trabajo, ¿no? Se está viendo pues tirado a la borda, gracias pues a esta, digamos, maltrato, ¿no? Mal aprovechamiento, diganlo, de repente algunas personas que me escuchen, que no estoy abriéndome al progreso, que para qué servirá la línea de Nazca, ¿no? Y bueno, el colibrí se lo van a bajar, no interesa, total, hay más figuras, porque hay gente que sí no reniega de nuestra historia, reniega del patrimonio, y es triste pues escucharlo, ¿no? Es como si renegaran pues del abuelo, del bisabuelo, ¿no? Ellos llevan la sangre de estos personajes. Y lamentablemente, pues, muchachos, elevamos nuestra voz de protesta ante esta, digamos, a ver, ¿cómo lo podemos titular? Ante este maltrato de esa zona arqueológica. Lo voy a colocar como maltrato a esa zona arqueológica. Que nosotros la llevamos a clase, ¿verdad? Así es. La llevamos a clase. Y que los chicos les exigimos a los chicos, en cierta forma, que visiten nuestro patrimonio, ¿no? En fin. Claro, aquí hay varias cuestiones para analizar, ¿no? Hay un trasfondo que está vinculado con la minería ilegal e informal, que son dos cosas distintas, ¿no? Y los lobbies que están dentro del Parlamento moviendo estas medidas favorecen a estos empresarios que están apareciendo por todos lados. En el Perú, es cierto, el Perú es un país minero, el Perú tiene recursos minerales por todos lados. Sin embargo, siendo un estado informal, ¿no?, teniendo una estructura organizativa frágil e informal, hace que grupos económicos inescrupulosos, grupos económicos que buscan canalizar beneficios en su favor, terminen haciendo cosas como esta, pues no. Porque sí, pues, o sea, hay que aprovechar los recursos mineros, en efecto, hay que aprovecharlos, pero de manera formal, ¿no? Legal. Lo que están haciendo es aprovecharse de la fragilidad del Estado peruano para establecer medidas de las que después van a terminar arrepintiéndose, pero el daño va a estar hecho, ¿no? Al moverse la zona de intangibilidad en las pampas, en el desierto de Ica, en Socos, en San José, en Ingenio, en Palpa, en donde muevan, van a tocar varias de estas figuras, porque están por todos lados. O sea, no es que esta figurita no sirve. El problema no es que haya monofiguras. El problema es que es una zona rica en minerales, ya se han dado cuenta de eso, y lo que están buscando es sacarle provecho. Y eso es lo más triste, ¿no? Que tenemos un Estado que no responde al cuidado de estos espacios. Y bueno, por último, finalmente, si se decide que estos espacios pasen a mejores manos, pues que se haga eso, ¿no? Que pase a mejores manos, pero que no se retire la intangibilidad, porque lo único que provoca eso es que los mineros informales y los mineros ilegales tengan espacio para empezar a trabajar. Y el daño ecológico, el daño ambiental va a ser terrible. Pero así esta reflexión porque cuando le ha tocado a las comunidades campesinas verse afectadas porque estaban tomando zonas agrícolas, porque estaban perjudicando áreas de cultivo, pocos levantaban la voz, pocos se quejaban, o en todo caso no se visibilizaban estos reclamos. Miren si no lo que pasó en Cajamarca. Las comunidades terminaron levantándose y protestando frente a la presencia de estas empresas mineras. No se quiera que algo similar vaya a ocurrir en Ica, que la población sea la que se empodere
termine saliendo a las calles a protestar, a cuestionar esta medida, y el gobierno, el parlamento en este caso, en lugar de dar una medida que favorezca a un pequeño sector, termine causando un conflicto social de los tantos que ya tenemos en el país. O sea, pero qué ganas de meterse en problemas de este parlamento, ¿no? Qué ganas de meterse en problemas. Es que, gente, hay intereses creados, hay muchos congresistas y pues apoyan, tienen que convenios con minería informal. Si hablamos del caso, Recuerdo, hablando de conflicto, recuerdo el famoso Conga Novao, Conga Vaz. Un presidente dijo un presidente dijo que no iba a escuchar a peruanos segunda clase. Hay intereses, hay muchos intereses económicos, ¿no? Hasta la iglesia, ¿no? Nefasto Cipriani, dueño de minas, ¿no? Y pues, mal apoyado por formales, apoyado por informales. Así es. Pero bueno, por el hígado, no terminé de saludar a los muchachos que nos están acompañando. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo, aquí en esta plataforma de YouTube. Este es nuestro programa 21, vamos por la historia. Hoy estamos por abordar, recién vamos a entrar al 12 de junio, Día Nacional de Rusia. Y por acá nos dejan saludos, yo lo conozco, Marco García. Está Marquito por acá dejando saludos. Lucas, un saludo para Lucas. Carlitos Muñoz por acá. Liz, un abrazo para Liz. Maddox Nagahama, saludos para ti también, el gran Maddox Nagahama. ¿Quién está por acá? Photocards Video 14 dice: hola, profe, buenas noches. Soy Abril, dice por acá. Estamos en junio, o será hijo de Polita. Buenas noches, profe, presente, los chicos de cuarto. Parece que son los chicos de Ángeles de Fátima. Sí. Saludos para los ahora voy a explicar por qué. Claro, tiene que cenar el bimestre, dice. No. Jimena González, buenas noches, profesores. Saludos para Jimena. Randy Mosquera, saludos para Randy. Para Santiago Rosales, buenas noches, muchachos. Gracias por estar aquí conectados. A los chicos del Colegio Nacional Callao, también gracias por conectar. Deja un mensajito, pues, muchachos. Saludos también para ellos. Hoy estuve visitando a algunos amigos, llevando el secreto de la tumba a algunos amigos, y pude visitar al gran maestro Alberto Guarachi Lara, uno de los personajes de la novela que junto a Carlitos Muñoz y a Marco García hacen de las suyas en 1992. Amenaza con ir a la presentación que tendremos este martes 17 de junio. Martes 17, ya se viene, ¿no? A las 7 de la noche en la Casa de la Literatura Peruana, al costado del Palacio de Gobierno. Así es que vamos a estar atentos ahí, y con el profe que está preparando ahí sus galones. Quería referirme, el tema es que el día de hoy, saludos a los chicos de la prepromoción. Ellos hacen de cuarto, hacen promoción el próximo año, de Ángeles de Fátima. Lo que pasa es que hemos realizado unas sesiones, bueno, ellos han hecho la sesión de la Segunda Guerra Mundial a través de exposiciones, a través de datos, ¿no? Entonces, entre las consecuencias, mencionamos el tema de Japón, como Japón, pues, ¿no?, se recupera de la catástrofe de la bomba atómica, y otra de las consecuencias hablamos, ¿no?, del inicio de la Guerra Fría, que va a ser el siguiente tema que vamos a hablar con ellos. Entonces, hicieron la pregunta, ¿no? Profe, bueno, ya saben lo que es la Unión Soviética, ¿no? Para ese momento, nosotros estamos en ese momento de 1945, ya saben ellos. Y le doy pues el año que finaliza, el 91, pues, que finaliza la Unión Soviética, y la gran pregunta de ellos fue, pues, ¿no?, ¿y cómo cayó la Unión Soviética? No les quería, ¿no?, hacer todavía adelante, porque estábamos también finalizando la clase. Le digo, ¿quieren saber? Ok, el día de hoy conéctense al programa, porque tiene que ver mucho el tema de Rusia el día de hoy, tiene que ver mucho con la caída, pues, de la Unión Soviética, ¿no? Entonces están ahí expectantes, nos van a escuchar, ¿ya? Y se van a enterar, pues, ¿no?, qué pasó en los años previos
y por supuesto los años después que vinieron después de la caída de la Unión Soviética y el surgimiento o resurgimiento, ¿no?, de Rusia, pues, ¿no? Porque Rusia no tiene una historia, digamos, nueva, ¿no? O sea, Rusia viene, así es, desde la época de los famosos imperios, el imperio de Catalina, el imperio de Iván, el imperio de Pedro el Grande, ¿no?, que fue el gran, digamos, reformador y convirtió, ¿no?, al imperio ruso en final del siglo XVII y comenzando el siglo XVIII, lo conecta con el mundo. Ya habíamos hablado algo de la historia rusa cuando hicimos el famoso tema de la desintegración, que yo manejaba la hipótesis del tema del acordeón, ¿no?, que Rusia se contrae y luego se expande, se vuelve a contraer y se vuelve a expandir, ¿no?, por temporadas. Y con Pedro el Grande fue esa época de expansión, ¿no? Y luego, cuando llega el Imperio Ruso, de los últimos zares, otra vez, ¿no?, se va, digamos, a comprimir para con la Unión Soviética, ¿no? Y así, se comprime otra vez, cae la Unión Soviética y ahora pues Rusia es, a estas alturas de la mano de Putin, ¿no?, se está convirtiendo en una de las potencias más importantes al lado de China y bueno, ahora que pasó al tercer lugar Estados Unidos, ¿no? Así es. Bueno, paréntesis acá, quien me estaba llamando es mi ex maestro, el maestro Miguel Deusto Narváez, catedrático de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estuvo timbrando porque lo invité a la presentación, no me contestó la llamada, justo cuando empezábamos la transmisión, entró su llamadita. Perdón, maestro, si está viendo el programa, perdón, terminando el programa le doy una timbrada. Y él nos enseñaba historia de la cultura. Que se suscriba. Historia de la cultura. Él es profe de lo que sería pues de HU, ¿no? Él nos enseñaba historia del mundo. A ver, como bien señalas, hablar de Rusia es hablar de un estado en cómodas cuotas, o por temporada, ¿no? A lo Netflix, ¿no? Por temporadas, porque se constituyen en pequeños pueblos, luego en el Imperio Ruso, después la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ahora el Estado ruso, no previo a la Federación Rusa, el Estado ruso, ha tenido varios momentos, y en estos momentos han tenido fechas emblemáticas, pero esta fecha emblemática, 12 de junio, tiene que ver con la formación del Estado, del actual Estado ruso, y vinculado a la consulta popular que se hiciera un martes 12 de junio, ¿no?, de 1990, sobre la Constitución, sobre la firma de la formación de este Estado, a propósito del pleito que se estaba produciendo ya en ese momento entre Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin, ¿no?, una disputa muy fuerte en el poder y que terminó con la firma de esta soberanía rusa y la separación de la URSS, ¿no? Ahí empieza toda la debacle, ¿no?, porque deciden separarse y, siendo la principal, el estado más grande, generó la descomposición de los pequeños estados que vamos a ver ahora en un mapa y que Carlitos nos tiene ya preparado un poco de datos acá. Sí, bien, como una intro también de mi parte, habría que hablar, ¿no?, para llegar a ese 12 de junio, ¿no?, y que la descomposición de la segunda potencia mundial en 15 nuevas repúblicas, ¿ya?, debido a lo que va a ser el capitalismo de Estado. ¿Ah? Y por ahí alguno preguntará, ¿y qué cosa es el capitalismo de Estado? Fue la dictadura de la burguesía, ¿no? ¿Ya? Ahora, se va a agudizar con el fracaso de la perestroika, que fue una mirada a cambios económicos, ver que el mundo occidental no era tu enemigo,
Estamos, ¿ya? Porque se van a dar dos grandes fenómenos o dos grandes cambios, la perestroika y glasnost. Eso lo vamos a abordar para explicarlo después. Pero me gustaría ir a algunos antecedentes como un marco teórico, ¿no? Recordemos que ya nosotros hemos hablado que en el año de 1917 triunfa la Revolución Socialista, ¿no? Dirigido por Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no? Más conocido como Lenin, el Partido Obrero, ¿no? Ya en el 1922, ¿ya? Se da la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1928, ahí va. Profesor, está levantando la mano, profe. Diga. Aguántate un poquito ahí. Te voy a meter un mapita para que te ayude la imagen. Aguanta. Profesor. Hay jóvenes escuchando, profe. Aguante, señor. Estamos en horario de protección al menor. No hay palabra maldicha. Sino maldecida. Maldecida. Ya está. Ahí está, bacán. Ahí está. Claro. Justo lo que decías tú, ¿no? La formación del... Claro. Ya estamos en el año de 1928. En 1941, del 41 al 45, los que estamos al lado del occidente creemos mucho en Hollywood y no en los libros, ¿no? El triunfo soviético en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para ir entendiendo. Fueron los primeros que llegaron a Berlín. No nos podemos olvidar, muchachos, del fracaso alemán en el proyecto Barbarroja, la batalla de Stalingrado. ¿Estamos? ¿Ya? Y ya lo hemos mencionado, ¿no? Que fueron los primeros en ingresar a Alemania. ¿Ya? En 1953, si queremos ubicarnos, acá está Baudría, la muerte de Joseph Stalin. ¿Ya? ¿Ya? Y nos vamos a 1956, cuando asume todo el poder Nikita Khrushchev, ¿ya? Y que se inicia ahí lo que es el capitalismo de Estado, ¿no? Recuerden que a este mundo bipolar, ¿no? La famosa cortina de hierro imaginaria, ¿sí? Y que para este lado Estados Unidos quería evitar la propagación del SEA de Nikita Khrushchev. Si queremos relacionarlo con el Perú, para tus alumnos, Marco, acá tenemos la misión Klein, que era neutralizar pues estas ideas socialistas a esta parte del mundo, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos antecedentes, y queremos venir acá también que en la serie de antecedentes también generó la renuncia de un presidente, que en espionaje, ¿no? El espionaje norteamericano. El famoso escándalo Watergate. Richard Nixon, ¿no? Ahora, disculpa que te corte aquí, Carlitos, pero estamos hablando hoy de la Federación Rusa, el país más grande del mundo. Sí. Cuando fue el Imperio Ruso, cuando fue la Unión Soviética, era mucho más grande aún. Es por eso que resalto yo, de cierta forma, me voy un poquito más atrás, siglo XVII y comenzando el XVIII, cuando hablamos de Pedro el Grande, ¿no? Pedro el Grande, para mantener este imperio, lo primero que hace es recortar, por ejemplo, los títulos nobiliarios a los nobles. Tú dirás, ¿para qué, no? Para que empiecen a trabajar en favor del Estado ruso. O sea, al favor del imperio, mejor dicho. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en favor del imperio ruso, les vas devolviendo ¿qué cosa? Sus títulos. Pero ojo, ¿qué hay a cambio? ¿Qué hace esta nobleza, esta aristocracia? Viaja hacia el otro lado de Europa, a traer ciencia, tecnología. Claro, y estás hablando del siglo XVIII, con darle contexto, ¿qué está pasando en el mundo?
Así es, por eso estoy diciendo, finales del 17, comenzando el 18, y empiezan a llegar al Imperio Ruso tecnología mucho antes de la revolución industrial en Inglaterra. Te doy solamente un dato, ¿no? El Imperio Pedro el Grande trae geógrafos para hacer este semejante mapa de todo el Imperio Ruso, y uno de ellos es Víctor Bering, ¿no? El hombre de lo que hemos lo que estamos enseñando, pues historia, ¿no? El poblamiento americano. Una de las teorías es por el estrecho, la más aceptada, ¿te acuerdas, no? De Alex Hardica, que es por el estrecho de Bering. La universal. Claro. Así es. Ahora, a Pedro el Grande le habían dicho, mira, a Pedro el Grande le habían dicho que tu ejército solamente es para espantar, sirve para espantar campesinos. O sea, nadie le temía al ejército ruso. ¿Qué hace? A los nobles les convoca, ¿no? Un siervo por cada 25 que tenga un noble. De 1700 a 1725 llegó a tener la escandalosa suma para ese momento, 200.000 soldados. Y ahí imagínate la armada, pues, ¿no? Astilleros. ¿Puedes creer que Pedro el Grande fue el mismo disfrazado hasta Ámsterdam, Holanda, perdón, Países Bajos hoy, donde eran los principales astilleros de esa zona, disfrazado de carpintero, a aprender a construir barcos? Y esa idea, esa tecnología la trae, ¿no? ¿Cómo se llama? A Rusia. Murió muy joven, 1724 muere Pedro el Grande, pero dejó pues una base tremenda de conexión entre este imperio ruso y esa Europa de comienzos del siglo XVIII. ¿Me entiendes? Ahora, siempre ha habido el patito feo, ¿no? Más Europa, más Asia, ¿no? Y los europeos como también que le han hecho a un costado. Tanto así que te referías tú hace un momento de la Guerra Fría, que también pues es el acercamiento, ¿no? El enfrentamiento, mejor dicho, con esta parte occidental, y ahora que lo vamos a ver con Yeltsin, que también pues es el que quiere pues meter este tema del capitalismo dentro de Europa. Pero ahí el paréntesis, ¿no? Con la perestroika pues de Gorbachev, ¿no? Un apunte ahí. En este punto, cuando hablas del Imperio Ruso, ¿no? Que va del siglo XVIII hasta 1917, tiene una historia muy marcada para el devenir histórico de Europa. No se olviden que el Imperio Ruso forma parte de la Triple Entente durante este periodo de la paz armada, mientras que Francia tiene a Alemania como la gran rival, ¿no? Como el peligro dentro del escenario europeo, piensa estratégicamente cómo neutralizarla y mira al Imperio Ruso, y se forma esta alianza, ¿no? Franco-rusa. Luego entran los británicos, y en esta entente que busca controlar a los estados o a los imperios centrales. Y de ahí pues la triple alianza con Alemania, ¿no? El imperio austrohúngaro, Italia, una Italia que después va a cambiarse de bando, pero tiene participación activa, ¿no? La presencia de intelectuales, ¿no? Carlos hablaba sobre el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, y en efecto, ¿no? Hay presencia de intelectuales de gran talla en ese momento en la Rusia de los zares, ¿no? Catalina se rodea de personajes muy leídos en ese entonces para movilizar esta dinámica que conocemos dentro de la historia convencional como el despotismo ilustrado. Y en ese despotismo ilustrado no hay otra cosa que justo lo que te estaba señalando, ¿no? El enriquecimiento científico, ¿no? El conocimiento, la búsqueda del saber para aprovecharlo en el control poblacional. Pero ahora quiero que miren aquí el mapa que nos pintaba Carlos hace un momento, ¿no? Miren cómo es que se va constituyendo esta URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Está la Federación Rusa, luego se van a incorporar otras regiones
Miren bien el mapa porque cuando hablan de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se habla de países que se desmembraron del Imperio ruso, ¿no? Estonia, Letonia, Lituania, son estados que fueron cortados para formar una especie de barrera natural de frente para frenar cualquier tipo de avance por el lado de los alemanes o por el lado de los rusos. A los rusos se les miró mal durante muchos años. Y dentro de esta mirada extraña que tenían los europeos, no lo veían pues como rivales. Se menospreciaba el progreso que podían tener. Cuando se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, incluso no se la considera dentro de la Sociedad de Naciones. No es tomada en cuenta. Y viene el dolor de cabeza para la Sociedad de Naciones, para la Liga de Naciones, porque Hitler sí se acerca. Y los rusos terminan negociando, Joseph Stalin termina negociando con los diplomáticos alemanes por temor a una ocupación. Claro, por temor a una ocupación. O sea, no es que los rusos dijeron, ya, los alemanes, ¿no? Y su ideología está simpática. No, fue por estrategia. Pero eso les dolió a los europeos. Y recién ahí se dan cuenta de la barbaridad que habían cometido. Porque si hubiesen considerado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como parte de esta Sociedad de Naciones, de esta Liga de Naciones, no se hubiese presentado esa alianza. Y probablemente Hitler no hubiese tenido el espacio para avanzar sobre Polonia en los años 30. Pero bueno, la historia ya está escrita ahí. Pero miren los países cómo se van incorporando, ¿no? Kazajistán, ¿no? Turquestán, Tayikistán, Azerbaiyán, Armenia, Moldavia, ¿no? Todos estos países que forman la Federación Rusa, o bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que luego van a desaparecer. Y antes que pase mi paréntesis, vamos con la bandera, porque yo tenía la bandera. A ver, un ratito vamos a sacar a la bandera. A continuación, la bandera. La bandera, la clave. Tiene tres banderas. La del Imperio Ruso, ¿ya? Dale. Para que vean un poco cómo es que ha ido moviéndose. Por acá en el chat nos dice por acá, buenas noches, soy Abril Fiestas, dice por acá. Sí, saludos para Abril que está conectando por acá. La promo 2026, la pre-promo. Son los alumnos de Marco, Abril Fiestas, no los ubico, debe ser los alumnos de Marco. Ahí está el primera bandera. Así es. Esa es la bandera del Imperio Ruso, ¿no? De los zares, que va del siglo XVIII al siglo XX, ¿no? Hasta 1917, que es cuando se descompone y surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, luego, lo que comentaba Carlitos. Y luego la bandera con me imagino que lo que sostiene es el tema de la religión ortodoxa, pues, ¿no? Que hasta hoy es predominante, pues, allá en Rusia, ¿no? Y esta es la bandera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así es. Con una hoz y un martillo. Así es. Aclarando, es la bandera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que desde 1922 hasta 1991, ¿no? Rigió, ¿no? En todo, gran parte del continente asiático, ¿no? Y que englobó a la Federación Rusa y a las demás naciones que en su momento estábamos explicando. Por si acaso no vaya a haber algún despistado, ¿no? Que vaya a pensar otra cosa. Y la simbología tiene que ver con la bandera de la Comunidad de los Estados Independientes, pues, que forma sobre la base de la Unión de las Repúblicas Eslavas. Y es ahí dos. También. Sí. La hoz y el martillo tienen que ver con la simbología
del pensamiento del ruso, ¿no? Pues el campesino y del comunismo, obrero, claro. ¿no? Es la unión, la alianza, ¿no? Del campesino. El Senado y el obrero, pues, que son características de la revolución de 1917, Lenin. Así es. Bien. El Bueno, siguiente. banderitas, vamos a los años 90 entonces. O la previa, ¿no? La previa, creo que Carlos nos iba a dar una previa, una chiquita ahí. ¿Ah? Claro, yo estaba, las previas era ¿cómo se llama? El proceso, ¿no? ¿Ya? Tendríamos que en los años 80, la muerte de los principales dirigentes soviéticos, en el 82 fue Leonid Brezhnev, estamos ya, el que intentó invadir, el fracaso de la invasión de Afganistán, ya, en el 79, la muerte de Yuri Andropov en el 83, ¿ya? La muerte de Konstantin Chernenko, estamos, ¿ya? Y recién en el 85, muchachos, comienza a liderar Mikhail Gorbachev, ¿no? Entonces, ahí se van a dar una serie de debates del Partido Comunista de la Unión Soviética. Los ortodoxos, ¿ya?, que pedían el continuismo de la carrera armamentista. Ahí teníamos a Andropov y a Brezhnev. Y los heterodoxos que pedían realizar reformas en la Unión de Repúblicas, ahí vas a tener a Cherchenko y a Gorbachev. Y no sé si ya podría hablar de esa diferencia que había, que era la perestroika y que eran glasnost, ¿no? Que Marco le va a explicar a sus alumnos también. Y la perestroika era la reforma, la reestructuración del modelo económico, ¿no? Algunos puntos era dejar de apoyar económicamente a los otros países porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se había entrado en crisis. Entonces dejó de apoyarlos económicamente y ese dinero que yo le daba a los otros países lo voy a destinar al desarrollo de la tecnología y la economía. ¿Mm? O sea, ¿cómo ibas a ir canalizando? Fomentar la nueva mentalidad, ¿no? Estados Unidos y el capitalismo no es el enemigo, decía Gorbachev, ¿no? Depender, cooperar, adaptarse a la economía global, la mayoría en su caso capitalista, ¿no? ¿Mm? La inversión de empresas extranjeras en Rusia, lo que cuando creo que Henry fue el que dijo que comenzaron a tocar las puertas, ¿no? La inversión. Yo recuerdo alguna propaganda, ¿no? La Coca-Cola, ¿no? El oso tomando Coca-Cola, ¿no? ¿Ya? La inversión de capitales privados. ¿Mm? Y acá... Ese punto, Carlitos, una chiquita, ese punto fue brutal. Hasta los años 90, hasta finales de los 80, era un absurdo pensar que una marca capitalista nacional, claro, podía estar en Moscú. Nadie en su sano juicio iba a pensar que alguien podía aparecer con su Coca-Cola. O la otra escena, no sé si la recuerdan, el paracaidista que cae en Moscú. El Kremlin era el ejemplo de seguridad máxima que podía haber a nivel global. Un paracaidista rompió todo este sistema de seguridad y terminó en Moscú, en la Plaza Roja. O sea, fueron así, chiquitos, ¿no? O imagínate alguien comiendo McDonald's, ¿no? Entre los años 50, 60, quizás que fue la época dorada, pues, ¿no?, de la Unión Soviética, dándole ese cachetazo a Estados Unidos, llegando, pues, colocando seres humanos en el espacio, el primer satélite, así es. Entonces, esa superproducción estatal a través de esta industria espacial, la industria del energética, esta industria nuclear, creo que se estancó porque lamentablemente cuando un Estado mantiene una empresa, a veces estas empresas con miras estatales no innovan, ¿no? Se cierran a los cambios que ya hay en el mundo, y eso le pasó a la Unión Soviética, ¿no?
Yo recuerdo bien claro un desfile militar de los años 80 o 90 aquí en el Perú, con tanques soviéticos, ¿no? O sea, se habían deshecho de los tanques y parte de ese armazón de los tanques soviéticos acá en el Perú, que somos, ¿no?, extraordinarios para transformar las cosas, ya tenía otra caparazón, ¿no? Pero era la base de los tanques soviéticos, que mira, Claro, llegó con Velasco, pues. hace la superproducción, es decir, estancó a la Unión Soviética, y ahí pasó, ¿no? Pasó a la sociedad. Y cuando pasa a la sociedad, cuando pasa al pueblo, ¿no?, esta crisis, ¿no?, lamentablemente, pues está obligado, los dirigentes están obligados a, se hace eco. ¿Quién es yo? No sé. Carloncho. No. Yo. Bien. Ya, ahora sí. Ya. No, lo que decía era sí. Amútate, Carlitos. Está mutado. Ya. Ya, Soy yo entonces. Ya, cállese, señor, cállese, por favor. Ya, mientras se resuelve su problema tecnológico, yo quería leer algo por acá, haciendo el compás a lo que Carlos había señalado respecto al Glasnost y la perestroika. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Cierra tú. Ahí está, ya. Hay una rivalidad entre Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin, ¿no? La disputa por el control del poder, y también pareceres. Por acá, Norman Lowe, en la guía ilustrada. Henry, ahí quiero hacer un paréntesis porque no solamente es entre Gorbachev y Yeltsin, ¿no? Ahí está también Ligachev, que viene a ser el segundo del Partido Comunista en la Unión Soviética. Es Gorbachev, Yeltsin y Ligachev el que tiene el enfrentamiento, porque es el conservador del Partido Comunista. En marciano, ¿sabes? No sé, yo los escucho, me piden que me calle. Ya. No sé si podría terminar con lo que era la perestroika, ¿no? Entonces, en Rusia era privatizar las empresas, ¿no? Reducir el dinero a empresas improductivas. O sea, ¿para qué gastar pólvora en gallinazo? Pagar a los trabajadores de acuerdo a su productividad y eficacia en el trabajo, ¿no? Lo que nosotros conocemos la meritocracia. Recuerda que todo era que por igual, ¿no? No había la valoración a quien produce más, quien sepa más, ¿no? Todo el mundo ganaba igual. Entonces, ahora, con la idea más abierta, el mundo occidental era pagar de acuerdo a la productividad, autogestión y autofinanciamiento de las empresas rentables, las que sí podrían generar ingresos al Estado, ¿no? Y el Estado, para cerrar acá la perestroika, ya no iba a controlar los recursos. Todos esos eran los principios de la perestroika. No sé si me pueden dar el tiempo para hablar de Glasnost, ¿no? Y encontrar la diferencia, ¿no? ¿Ya? Sí, perestroika y reestructuración, Glasnost era transparencia, el sistema político. No se olviden, perestroika económico, Glasnost político. La mayor libertad de expresión, ¿no? Que has imaginado, ¿no? A los conservadores, ahora leer diario, donde había crítica a los gobiernos, la libertad de expresión es característica de los regímenes democráticos del mundo occidental, ¿no? La crítica masiva al gobierno por parte de los opositores. Crear un debate ideal entre la ciudadanía soviética, fomentar la confrontación política entre comunistas y capitalistas dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Partido Comunista de la Unión Soviética, conocido, lo vi en el mapa que puso Henry, el PCUS, comienza a perder fuerza en el Congreso, en el Kremlin, y contribuir a abrirle paso a los enemigos del socialismo. Entonces ahí tiene la gran diferencia, ¿no? A veces el alumno cree que es lo mismo, ¿no?
Fueron dos posiciones políticas allá por los años 90. Entonces, 80. O ya en el 91 la integración, sí, está bien. Dale. Ahí voy. Hola. Ya. Ya está listo. Vamos entonces. Ya, le decía que esta rivalidad, Norman Lowe la resume en 3 puntos, ¿no? Dice, Yeltsin pensaba que la unión debía ser voluntaria y que las repúblicas debían ser independientes. Se refiere a la composición de la URSS, ¿no? O sea, están discutiendo si la URSS debía mantenerse unida o debía permitirse la separación de algunas que así lo hayan pedido, ¿no? Y Yeltsin dice que la unión debe ser voluntaria, dice él, y que las repúblicas debían ser independientes, pero también tener responsabilidades conjuntas con la Unión Soviética. Estados federados, ¿no? Era la propuesta, no estaban pensando en que se disuelve y que se vaya todo al tacho, pero que decía Yeltsin. Luego dice, si alguna de ellas optaba por salirse, como Lituania, debía permitírsele. No obstante, Gorbachev pensaba que la unión voluntaria llevaría a la desintegración. Y Gorbachev sí era consciente de lo que se venía. Yeltsin, en cambio, pensaba en que si se le daba esa libertad, ¿no? A partir de este glasnost que planteaba Carlos, si se le daba esa libertad política para que tomen decisiones, de repente la Unión se volvía más democrática y formaba un Estado integrado por decisión y por convicción. Es lo que creía Yeltsin. Luego, Yeltsin estaba totalmente desilusionado del Partido Comunista, ¿no? Y de la forma en que los tradicionalistas lo trataban. Dice, pensaba que el partido ya no merecía una posición de privilegio en el Estado. Yeltsin creía que el Partido Comunista ya no debía estar a la cabeza. Eso lo tenía claro Yeltsin. Y Gorbachev aún se aferraba a la esperanza de que el partido podía transformarse en una organización más humana y más democrática. Y el tercer punto es en cuanto a economía. Yeltsin pensaba que la respuesta a la crisis que se estaba viviendo en los 80, porque recuerden que es una crisis global, ¿no? Es una crisis global. El capitalismo tiene un remesón en los 80 que va a sacudir a Perú, por ejemplo, Brasil, Argentina. Miren los indicadores de inflación de los 80, ¿no? Rusia está en la tierra, le tenía que caer también. Yeltsin pensaba que la respuesta a esta crisis era un rápido viraje a una economía de mercado, es lo que señalaba Carlos, si bien sabía que era doloroso para el pueblo ruso, ¿no? Pero había que girar, decía él. En cambio, Gorbachev decía, siendo más cauteloso, que los planes de Yeltsin provocarían desempleo masivo y precios aún más elevados. No muy lejos de la verdad. Porque, o sea, el viraje va a generar eso. Miren lo que le pasó a Perú, ¿no? Girar a una economía de libre mercado tiene ese efecto inmediato. Estaba plenamente consciente de lo impopular que ya era, y si las cosas seguían empeorando, sería derrocado Mikhail Gorbachev. Y ahí viene ya pues la cerecita para el año 90, pues no, la situación económica ya se había puesto muy tensa y se venía algo feo para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y si vamos a los hechos de ese momento, recordamos el 12 de junio, porque son las famosas elecciones donde Boris Yeltsin va a salir elegido presidente de la Federación Rusa, y como te dije, va a plantear este distanciamiento con el Partido Comunista, con el reformista de Gorbachev, que tiene una curiosidad. Se cambia la política de partido, de cúpula, a una presidencialista, y Gorbachev se va a convertir en el único y último y primer presidente de la Unión Soviética. O sea, no va a durar ni 6 meses, porque acuérdate del golpe de Estado, en la cual Boris Yeltsin pues se va a levantar contra Gorbachev, ¿no? Pero ya todo se venía abajo, ¿no? Acuérdate también que ya un año antes, o 2 años antes del 91, ya había caído pues el muro de Berlín,
¿no? En Alemania, ya esto fue un efecto dominó, donde el país más grande que aplicaba el comunismo y socialismo en su gobierno, pues cayó y se desintegró, ¿no? Ahora, como te dije hace un momento, o al comienzo dijimos, ¿no?, que la Unión Soviética o Rusia es una nación que se expande y se contrae, ¿no? En ese momento se va a contraer en la Federación Rusa. Y ahí cuando Yeltsin asume la presidencia de la Federación Rusa, empiezan pues a llamarlo por teléfono, ¿no? Empresarios que quieren invertir, a Estados Unidos y también la Unión Europea. La Unión Europea que va a querer que Rusia, ¿no? Que se está formando la Unión Europea, quiere que forme parte de esta comunidad. Y lo va a encontrar en el año 92 con el Tratado de Maastricht, ¿no? El año 92, que va a ser ratificado en el 93, pero ya no solamente como Federación Rusa, ¿no? Sino hace un momento Carlitos hablaba de la comunidad de estados independientes, donde Bielorrusia, Rusia y, si mal no me corrígeme Carlos, creo que es Ucrania, van a formar la comunidad de estados independientes o me estoy equivocando, si no sé. Sí, es esos tres países. Desmuteate. Así es. ¿Ya? Entonces los estados independientes fueron Estonia, Letonia y Lituania en el 91. Y Rusia, cuando la disolución de es el 91 por Boris Yeltsin. Están en Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, los estados independientes. Caramba. ¿Cómo? Hay un eco que está como ahora No creo que sea el mismo. Bueno, a ver. Se descompone la URSS. Pueden ver en el mapa cómo es que van surgiendo nuevamente estos países, ¿no? Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, aparece por ahí, Ucrania, ¿no? Y el 12 de junio es esta fecha emblemática porque se firma esta declaración, ¿no? El Congreso de la URSS aprueba esta declaración de soberanía estatal que les comentaba hace un momento, que era parte del debate en el Parlamento, ¿no? En lo que Yeltsin y Gorbachev tenían posturas muy marcadas. Pero se aprueba este 12 de junio. A partir de ese momento se van a presentar una serie de eventos. Por ejemplo, en julio de ese año, ¿no? Ucrania aprueba su soberanía. Ucrania es una de las primeras en proclamar su soberanía. Ojo al dato, porque después le va a dar dolor de cabezas a Rusia. Y luego, lo que decía me parece, Carlitos, con el Tratado de la Brecha de diciembre del 91, que ya oficialmente disuelve a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Ahí está desapareciendo, y empiezan las reformas que venía impulsando Mikhail Gorbachev desde la década del 80. O sea, lo que Carlos le explicaba sobre Glasnost y la perestroika, que son medidas que empiezan a analizarse, a estudiarse en los años 80, empiezan a implementarse en la década del 90. La implementación no es otra cosa que el colofón de esta desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero la fecha emblemática está ahí, ¿no? Es el 12 de junio. Ahora acostumbramos a celebrar fechas de independencia, pues, ¿no? No, decía que las medidas, por ejemplo,
de Yeltsin. Vamos a ver a qué nos hay que recordar. Los precios vuelven a su... Los precios se disparan por las medidas económicas, año 91, cierra el Congreso, año 91, y creo que lo llega hasta bombardear. ¿Qué te hace recordar eso? Sacando el bombardeo del Congreso, ¿no? Medidas económicas y cierre del Congreso. ¿Qué les hace recordar a ustedes dos? Soy inocente. Claro, lo parodiaron acá, no sé si se acuerdan. Un actor que ahora ha sido condenado a 4 años de prisión efectiva, me parece. Un actor parodió a Fujimori, ¿no? La prensa, me acuerdo, sacó titulares comparando lo que había ocurrido allá con Fujimori. Se jugaron ahí con frases inclusive. Ahora, si yo digo esto a un fujimorista que copia las medidas que se aplicaron en la Unión Soviética, perdón, en Rusia, a partir de Boris Yeltsin, no lo va a creer el fujimorista, ¿no? No lo va a creer. Quiero pasar esto ya. Te voy a leer los comentarios que hay acá en el chat. Bueno, es una pena que... Bueno, vamos a ver ya para vacilarnos un rato. Por acá pone Junior Pérez, buenas noches, profe, dice Salón 3. Ahí está la hinchada de Carlitos Muñoz, el Salón 3. Y Night Power dice que vive el capitalismo. Bueno, nadie ha dicho que vive el capitalismo, querida... ¿Qué será esto, Paul? ¿Verdad? Vamos a buscar traductor acá. Estamos describiendo un hecho, nada más acá. Ninguno en Humboldt dice, buenas noches, profe, feliz día del padre adelantado y arriba Alianza, profe Carlos. Mía Román dice, buenas noches, Dair Aguirre, hola, profesor Marcos, soy del cuarto de secundaria. De secundaria, sí. Daira, tanto Mía como Daira también son del mismo pre-promo. Ay. Qué pena que el micrófono le esté jugando feo a Carlitos, que le sale un eco espectacular hoy día. Es el comunismo que está en contra del capitalismo. Carlos, pero cierra la idea, voy a mutearme, cierra la idea para que pero puedas hablar tranquilo. Debes estar con 2 equipos, Carlos, por eso está filtrándose. Sí, termínalo nomás. Yo voy a hablar al final de algunas consecuencias. ¿Quieres terminar? Ya, luego de la descomposición, yo quiero recordar que va a haber un montón de guerras interétnicas, como la de Chechenia, la de Kazajstán, la de Georgia, estamos ya, de Guistán, ¿no? Que se van a dar, la de Kosovo también, ¿no? Cómo va a influenciar, ¿no? Toda la Europa oriental se vuelve capitalista de tipo liberal, el fin de lo que sería la Comecon y el Pacto de Varsovia, ¿no? Sí, pues ahí mire esa bandera, ¿no? ¿Ya? Y la expansión del neoliberalismo, ¿no? Que va por todo el mundo, ¿no? Acá ya lo han dicho ustedes, Boris Yeltsin, ¿no? Y comienza a perseguir a la oposición, ¿no? Listo. Y las 15 repúblicas, si es que quieren recordarlo, ¿no? Ese punto que has mencionado es importante porque la desintegración... Hola. La desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas trajo muchas guerras. Por eso decía, no, ojo con Ucrania, porque es una de las que más dolores de cabeza le va a generar. No es la única, se han producido varias guerras allá. Y recuerden la intervención de la misma ONU, ¿no? Ahí sí se metió. Y un dato que Marco no ha podido soltar, de repente lo sueltas, Marco, con el tema de la ONU y la actual Rusia, ¿no? Yo voy a leer por acá, ya para cerrar, a Norman Lowe, cuando dice el legado del comunismo, y no es que le esté dando la razón a Night Power, es lo que dice
acá Norman Lowe. Cualquier régimen que esté en el poder durante más de 70 años, por fuerza, deja su marca, buena o mala, en el país. Luego dice, la mayoría de los historiadores parece pensar que los logros del comunismo superan sus efectos negativos. Aún así, ningún sistema podría sobrevivir tanto tiempo nada más por la fuerza. Ojo eso, que hay un balance positivo para la presencia del comunismo en la mirada de los historiadores que estudian a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Norman Lowe no es un comunista, por si acaso. Luego dice, uno importante fue que el sistema benefició a un número importante de personas de clase baja que habían estado excluidas de tal situación durante la época zarista, con ascensos y empleos razonablemente bien pagados. Se difundió la educación y alfabetización, se fomentó la cultura soviética, igual que el deporte, las artes interpretativas, en especial la música, fueron subsidiadas por el Estado, además de que la ciencia recibió trato y subsidios especiales. Quizá el logro más importante del comunismo, en la URSS, dice, haya sido su papel clave en la derrota del régimen maligno de Hitler y los nazis. Lo que señalaba Carlos mientras explicaba, ¿no?, que mientras que en Hollywood los que ganan son los norteamericanos, si leemos un poquito más, son los rusos los que terminan tomando el carril. Después de la muerte de Stalin, si bien el país estaba estancado en cierto sentido, el sistema dio estabilidad y mejoró el nivel de vida de la mayoría de los rusos. Y por otra parte, el sistema soviético dejó de ser problema para el siguiente régimen, difícilmente lograría resolver. Dice, el sistema en sí era rígido y estaba exageradamente centralizado. La iniciativa se había sofocado durante generaciones, la burocracia se imponía a cambios radicales. Y ahí los problemas del comunismo. Más que el problema del comunismo, en realidad fue el problema del estancamiento de un sistema que, como bien dice él, durante 70 años, pese a que tiene acciones positivas, le iba a traer fuertes problemas al Estado ruso. Al país le pesaba enormemente el gasto militar. Y sí, pues, fueron casi 5 décadas de Guerra Fría, en donde se preocuparon por el enfrentamiento, casi como la paz armada de finales del siglo XIX, ¿no? La necesidad de mantener la paz a punta de cañones. Boris Yeltsin desempeñó un papel importante en la destrucción del sistema soviético. ¿Podría haberlo hecho mejor? Pregunta Norman Lowe cerrando este capítulo. Así es, señores. Y bueno, ya nos dieron las 9:06. 9:06. Ha sido un programa muy interesante. Sí, espero que las preguntas que se hicieron hoy día en clase con la prepromo ya hayan sido resueltas, pues, ¿no? Un tema muy interesante. Dentro de 3 días en Rusia, ¿no?, se va a celebrar una vez más 12 de junio. No podemos, no podemos dejar pasar, mejor dicho, el tema que esta Federación Rusa hoy está en manos de Putin, es la heredera en todo el tema energético que viene desde la Unión Soviética, en el tema nuclear también, ¿no? No se puede negar. Rusia hoy, ¿no?, encabeza junto con China, ¿no?, el tema de lo que son las potencias. Recordemos también, solamente una chiquita, ¿no?, durante la pandemia del COVID, ¿no? Acuérdate que sacaron su vacuna, ¿no?, que fue llevada pues a más de 60 países, ¿no? Entonces sigue demostrando Rusia, ¿no?, ese poderío tecnológico, ese poderío energético, ese poderío que hasta hoy pues lo va colocando pues en los sitiales de potencia mundial, ¿no? A la par de Estados Unidos y a la hora superpoderosa China, ¿no?, que también pues viró hacia Occidente, hacia el capitalismo, y hoy es lo que es también la República Popular de China. Listo, señores, nos vamos. Atrasado, Carlitos, todavía. Sí, el audio no lo ha acompañado. Pingüino Fútbol dice, ahorita nos mete un ladrillazo. Un fantasma recorre las calles de Europa
dice Pingüino de Humboldt, están chéveres su foto de Cerati en la biblioteca del profe Marco, dice Sí, 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 Pingüino sí. de Humboldt. Sí, sí, sí. Listo. Y eso que Bien, no, señores, y eso que no ha visto el cuadro. Si ve el cuadro se muere, si ve el cuadro se muere. Ok. ¿qué tenemos en el menú para el próximo martes, señor? Ahí, ¿qué hablamos? A ver, ¿qué hay en el menú para el próximo martes? Oye, lo de Julio va a ser espectacular, ¿ah? Sayán, allá vamos. ¿Dónde está el menú? Se me perdió el menú, se me perdió el menú. Aquí está el menú. Tenemos las protestas de 1953 en Berlín. Berlín 1953. Nos vamos a hacer un viajecito al pasado, a la Alemania Mira, dividida, a la Alemania partida de 1953 y a ver qué ocurrió en esas Guerra protestas. Fría, Guerra Fría. Así es. Y justo, mira, también la PERPRO va a estar, mira, estamos tocando temas que a ellos les concierne, si no, no aprueban el curso. Digo, sí, listo. Despídete, Carlito, cierro mi audio, despídete. Chao, Carlos. Nos vemos. Chao, Carlos. Chao, nos vemos. Ahí vamos. Se asó, se asó.